Problema número 4. Hound Dog es una empresa de alimentos para mascotas que está a punto de iniciar un nuevo proyecto. Antes del inicio, la empresa tenía ventas por 1.94 millones y costos de bienes vendidos equivalentes a 49% de las ventas. Se espera que el proyecto aumente las ventas en un 10% en el año 1 y 5% en cada año posterior, manteniendo la misma proporción de costos de ventas a lo largo del proyecto. Si los inventarios de la empresa eran de 173,000, las cuentas por cobrar de 34,000 y las cuentas por pagar eran de 98,000 antes del proyecto, calcula el flujo de efectivo debido a los cambios en el capital de trabajo neto para el año 1. Recuerda que el flujo de efectivo debido a un aumento en el capital de trabajo neto tiene un signo negativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es anotar la información. Tenemos unas ventas previas al proyecto de 1.94 millones, entonces 1.94.000, 1.940.000. La proporción de costo de ventas es de 49% y con eso podemos calcular el costo de ventas previos simplemente multiplicando este 49% por las ventas previas. Esperamos que haya un incremento de ventas en el año 1 de 10% y 5% posterior. Los inventarios previos son de 173,000. Las cuentas por cobrar o los clientes previos eran de 34,000 y las cuentas por pagar proveedores eran de 98,000. Con esta información vamos a calcular las proporciones, recordando que las proporciones de inventarios, por ejemplo, son cuánto representan estos inventarios de los costos de ventas previos. Entonces dividimos los inventarios entre el costo de ventas previo. En el caso de los clientes lo hacemos con las ventas y en el caso de los proveedores lo hacemos también con el costo de ventas. Entonces ya tenemos las proporciones que nos van a permitir proyectar las cuentas de capital de trabajo neto a lo largo de nuestro proyecto. Entonces podemos continuar con esta información a partir de ahí. Tenemos que la información nos dice que tenemos en el año 0 cierta información, año 1 y para la proyección de alguna de las cuentas de capital de trabajo neto necesitamos también el año 2. Entonces vamos a comenzar con esto, vamos a utilizar esta información para poder obtener la información que nos pide. Entonces partimos de que tenemos las ventas, costo de ventas o gastos variables, costos y gastos variables. Tenemos también los inventarios, las cuentas por cobrar o clientes, las cuentas por pagar o proveedores. Tenemos la inversión en capital de trabajo neto y tenemos después el flujo por el cambio. Flujo por capital de trabajo neto, por cambio del capital de trabajo neto. Entonces, con esta información podemos hacer nuestro análisis. Primero, recordemos que ventas y costo de ventas en el año 0 no existe, porque no hay ventas todavía. Hasta que lleva cierto tiempo de funcionar el proyecto ya tenemos ventas. Entonces, hasta el año 1 tendremos ventas. Multiplicamos las ventas previas por el 10%. Y crecemos para el año 2 5% a partir del año 1 más el 5%, 1 más el 5%, ahí está. Y nuestro costo de ventas será el 49% de estas ventas. En ambos casos podemos fijar esta celda y hacemos lo mismo para los dos. Listo, tenemos ya nuestras ventas y nuestro costo de ventas. Entonces ya con eso podemos empezar a proyectar las cuentas de capital de trabajo neto. En el caso de los inventarios están calculados con el costo de ventas del año siguiente. Esto porque nosotros compramos los inventarios antes de vender, pero al final es una proporción de lo que nosotros estamos comprando, o más bien dicho, el costo de ventas está relacionado con los inventarios. Entonces esto es lo que estamos gastando de inventarios contablemente. Pues lo vamos a registrar aquí en inventarios, cuánto de esto que gastamos tuvimos que adquirir al principio del año. Entonces por eso tenemos este flujo aquí. Multiplicamos nuestra proporción de inventarios, esta
cantidad la puedo fijar por los costos de ventas del año siguiente. Y como estamos hablando de un flujo, podemos partir de un signo negativo, es decir, de un gasto causado por esto. En el caso de los clientes, es también un gasto, es menos la proporción de clientes que tenemos aquí, la podemos fijar y la multiplicamos por las ventas, pero del año actual. En este caso, como no tenemos ventas todavía, el resultado nos va a dar 0. Pero cuando hagamos la fórmula hacia la derecha, se va a ir calculando cada vez. Y lo mismo los proveedores que los inventarios. Los inventarios es lo que adquirimos para poder producir, y los proveedores es la cuenta de la cantidad de dinero que no le pagamos a quienes nos vendieron, a nuestros proveedores todavía, que le dejamos debiendo. Entonces nos implica un ahorro. Por eso lo vamos a poner con un signo positivo. Entonces multiplicamos la proporción de proveedores por los costos de ventas del año 1. Esta proporción la podemos fijar, y eso nos va a permitir arrastrar la fórmula hacia la derecha, de tal suerte que en el año 1 tenemos toda la información necesaria, y en el año 2 ya no, pero no es tan importante porque, bueno, lo importante nos está pidiendo el problema calcular el cambio en el flujo el flujo de efectivo por cambios en capital de trabajo neto. Entonces utilizamos esta información para el cálculo. El capital de trabajo neto va a ser la suma de estas tres cuentas. Lo ponemos como suma porque ya tenemos los signos correctos en cada uno de los casos. No es necesario hacer alguna consideración por el signo del flujo que se genera por cada uno de las cuentas. Pero recordemos que los inventarios, pues es inventario que compramos, es dinero que sale. Clientes es dinero que nosotros tenemos que compensar por el hecho de que nuestros clientes aún no nos pagan. Y proveedores es una cantidad que nos ahorramos de lo que compramos a nuestros proveedores. Entonces, por eso tienen estos signos, y a fin de cuentas el flujo que tenemos en el año 0 es de 7.500 negativo, en el año 1 es de 11.275 negativo, y en el año 2 nos queda 3.570. En realidad, si el proyecto sigue, aquí nos faltan más cantidades, podríamos proyectarlo, pero el problema no nos lo pide. Sin embargo, sí necesitamos estos valores, porque esto nos permite calcular la cuenta de clientes del año 1. Entonces, con esta información ya podemos hacer el cálculo de nuestros flujos. Primero, en el año 0 siempre el flujo es tal cual lo que se adquirió para el proyecto, y en el año 1 solamente la diferencia entre el año 1 y el año 0. Lo mismo sería en el año 2 con respecto al año 1, y así sucesivamente. Porque los inventarios los compramos, pero los estamos reabasteciendo mientras vayan bajando. Entonces, en realidad no volvemos a gastar lo que nosotros ya gastamos en inventarios, solamente la diferencia, lo que compramos de más. Entonces, bueno, esta es la respuesta. Este es el flujo por el cambio en capital neto de trabajo en el año 1 de 3.775 negativo. Muchas gracias.